Amado, ¿puedo usar tu baño? Por favor, no te metas en el jacuzzi, lo único que te pido. Bueno. Acá a la derecha. En el año 2001, quien te habla era diputado provincial. Yo me acuerdo que iba a los programas y los demás eran diputados y yo era piquetero. Nadie me decía diputado, pero era diputado. Para estigmatizar. Exactamente. Ahora, este diputado fue el único que no votó los tragamonedas de la empresa Vol, que empezaban a llegar a todos los casinos de la provincia de Buenos Aires. No solo no lo voté, sino que además alegué en contra y hice transpirar a toda la legislatura bonaerense con ese tema. Eso no es ni porque seas ni diputado ni piquetero, eso porque sos Luis Delía y tenés una historia y tenés una consecuencia. Bueno, contanos vos quién es Vol y qué papel juega Vol en toda esta situación, ¿no? Vol juega un papel clave. Vol siempre se quiso quedar con Chicone. Clarín siempre se quiso quedar también con Chicone. Pero Volt creo que en todo este entramado tiene un papel clave porque además Volt pudo instalar esas máquinas que vos decís, primero sin ninguna ley, porque convirtieron por un decreto a los bingos en salas de máquinas tragamoneda. Y después por analogía lo fueron manteniendo en el tiempo distintos gobiernos de la provincia de Buenos Aires, y esto es grave, pero además avanzaron más aún y tienen el control online del juego en la provincia de Buenos Aires y tienen mucha actividad de juego en otras provincias. Yo digo, la actividad del juego, bueno, algunos no estamos de acuerdo, otros sí, pero tiene sus normas y sus leyes. Vol siempre ha actuado por fuera de las normas o condicionando a los gobiernos para cambiar las normas. Y acá hay un punto muy importante, porque esto tiene que ver con que en otras etapas, antes de la llegada del kirchnerismo, los empresarios de diversas ramas influían sobre los gobiernos para que la normativa fuera más favorable a estos empresarios que al conjunto de la sociedad argentina. Y sin duda esta forma de gobernar al amparo y en connivencia con los grandes poderes mediáticos y corporativos fue lo que hizo que en Argentina llegáramos a tener 1 de cada 4 argentinos sin trabajo, 1 de cada 2 argentinos sin jubilación, las chicas y los chicos sin escuela pública, las universidades en una decadencia total, nuestros científicos yéndose porque los mandaban a lavar los platos. Es decir, en Argentina hay una historia de lo que pasa cuando los gobiernos son permeables a los intereses corporativos. Eso sí, al mismo tiempo que destruyen el aparato productivo y el Estado, aparecían en las tapas de los diarios como grandes estadistas. El caso de la Rúa es patético, pero también en épocas anteriores ha habido presidentes que han aparecido como grandes figuras mientras la Argentina se iba derrumbando. Amado Boudou es designado vicepresidente de la República al decir de la propia presidenta por haber sido el promotor ideológico y político de uno de los cambios estructurales en materia económica más potentes que hemos tenido en estos 10 años, que es recuperar de las fauces de los banqueros chorros los fondos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores argentinos. Yo encabecé la resistencia a los 90 junto con otros, no fui el único, pero
junto con otros, esto en los 90, después de que lo perdimos, nos parecía un sueño. Y vos, Amado, sos el responsable político de esa situación, y estoy seguro que Cristina te eligió por esta razón. Yo necesito a alguien a mi lado que no le tenga miedo a las corporaciones, que no le tenga miedo a los preconceptos. Creo que esa decisión es imposible sin que haya existido el gobierno de Néstor Kirchner y sin todo lo que significa nuestra presidenta en términos de institucionalidad, de la nueva institucionalidad que hace falta para que los gobiernos puedan resolverle problemas a la mayoría de los argentinos y no solo unos poquitos. Como vos bien decís, las AFJP le servían solamente a un pequeño sector de la clase dominante, ni siquiera a toda la clase dominante. Y hoy el sistema de ANSES sirve al conjunto de los argentinos. Me parece que yo sí llevé la idea, pude implementarla, pero esto sería imposible sin que hubiera existido el gobierno de Kirchner y de Cristina, y sobre todo sin que hayan inspirado en mí la sensación de todo lo que se podía hacer y se podía transformar. Creo que ellos despertaron en millones de argentinos esta idea, ¿no? Que no había que resignarse a que las cosas iban a ser siempre de la misma forma, que siempre mandaban los mismos, que lo que tenía un formato ya no se podía cambiar nunca más, lo que yo llamo una sana y hermosa rebeldía de Néstor Kirchner y de nuestra presidenta. Por eso yo estoy convencido que cuando te golpean a vos con operaciones de inteligencia política, con patrañas, con mentiras, con injurias de todo tipo, en realidad la que buscan golpear es a Cristina, ¿no? Que es quien ha tenido el coraje político de decidir esto que vos propusiste también. ¿Vos lo sentís así? Mira, yo siempre he dicho que quiero concentrar mi defensa en mí y no quiero que toque a nadie más. Y si el rol es ser un escudero donde caen todas las piñas, vale la pena hacerlo. Digo, realmente vimos una serie de indicios que nada tenían que ver con el fondo de la cuestión, que es la ruta del dinero, en esta operatoria. ¿Lo ves así? ¿Lo compartís? Sí, lo comparto y yo ya lo expresé y te agradezco poder repetirlo acá. Hablamos hasta ahora de las cuestiones jurídicas. Yo voy a presentar una ampliación de mi declaración indagatoria para hablar justamente de las cuestiones políticas y económicas que subyacen a esta causa. Esta causa que tiene como principal objetivo sacarme a mí de la cancha, cosa que, quiero decir con toda claridad, no va a suceder. Desde ningún lugar donde yo esté voy a estar afuera de la cancha, voy a seguir defendiendo siempre a este proyecto político, por supuesto, aún después del 2015, cuando va a ser muy importante que podamos sostener las ideas y las acciones que hacen que la Argentina del 2014 no tenga nada que ver con la del 2003, pero en profundidad no tenga nada que ver, porque a veces pareciera que tiene que ver con un crecimiento económico. No, yo creo que la transformación es profunda, es sustancial, es de conciencia de pueblo, es de entendimiento de lo que significa liderazgos políticos como los que tiene el kirchnerismo, que provocan claramente una mejora en el bienestar económico, en el crecimiento, pero más importante aún, transforman las instituciones, y en esta transformación de instituciones es muy importante que no haya ni un paso atrás. Entonces yo siempre voy a estar peleando por estas cosas en el lugar en que esté. A mí no me van a sacar de la cancha. ¿No podés hacer un adelanto, aunque sea pequeño, de cuál es tu valoración política respecto del tema? Sí, tiene que ver con cosas que han sido explícitas y cosas que han sido implícitas. Cuando Duhalde dice estos se van por nocaut o por abandono, bueno, para que tengan un nocaut alguien tiene que estar dando un golpe. Y dar un golpe significa algo más que algo físico. Dar un golpe en la Argentina tiene un significado muy profundo por lo que ha sufrido el pueblo argentino por los golpes. Entonces muchas veces expresiones que parecen ligeras llevan un profundo contenido que hay que interpretar, porque cuando Duhalde dijo por abandono o por nocaut estaba hablando de un golpe y lo estaba haciendo en forma explícita. Muchas veces
Creo que los grandes y profundos analistas de Argentina prefieren perder de vista estas cosas, ¿no? Como los tiempos de algunas expresiones. Pero en este caso es bien claro y es fácil analizarlo. Duhalde estaba diciendo que había un knockout. Para que haya un knockout tiene que haber un golpe. Bueno, el golpe de Duhalde no llevó a ningún knockout. Los banqueros y sus socios, porque acá hay una enorme cantidad de firmas que aportaban para constituir las AFJP. A partir de tu propuesta y de la iniciativa que toma la Presidenta de la República con el tema de las AFJP, ¿cuánto dejaron de percibir en términos de comisiones por año? En comisiones anuales alrededor de 1.300 millones de dólares por año, ¿no? Anuales. 1.300 millones de dólares que eran propiedad de esos sistemas y que repartían entre sueldos y publicidad, porque no tenían otro costo operativo relevante. Entonces, fíjate la cadena, ¿no? Era plata para unos pocos que utilizaban para tener connivencia con el sistema mediático a través de la pauta privada. Porque acá hay una cosa que también me parece que poner el énfasis. Muchas veces, desde ese sistema que ha dominado la Argentina, se habla de la pauta estatal o la pauta pública. Nunca veo que se hable de la pauta privada. Y en realidad la gran parte de la torta de la pauta televisiva es privada. Entonces cuando se habla de la pauta pública, se está justamente queriendo distraer la atención de la sociedad para que mire ese tema como si fuera realmente un escándalo, y el escándalo está en otro lado, ¿no? Está en la pauta privada, está en las medidoras de rating, que son jueces y parte, entonces retroalimentan cuánto vale el segundo en cada canal. Y creo que tiene que ver con las grandes cadenas de comercialización internacional. Yo lo que quiero es participar de la discusión. Acá muchas veces hay, sobre todo en sectores que no son el kirchnerismo, desesperación por las candidaturas. Y eso es grave. Uno tiene que llegar a los lugares como consecuencia de sus acciones, de sus dichos, de sus compromisos, y no porque está buscando algo. Creo que en la vida en general, pero en la política sobre todo, es más importante recorrer los caminos que buscar metas. Y los caminos a veces están plagados de sinsabores, de piedras, de baches. Bueno, son los caminos que hay que recorrer, y uno aprende de los buenos momentos, pero también aprende mucho en la dificultad, en la adversidad. Yo estoy muy orgulloso de haber sido director de ANSES, ministro de Economía y vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner para el conjunto de los argentinos. Yo siempre he tenido mi verdad, que es una verdad relativa, como en todos los casos una sociedad está compuesta de múltiples visiones. Lo que es grave es cuando de algún sector se quiere imponer que hay una sola visión, como se ha hecho muchas veces con la historia argentina, sobre todo, o con lo que debe ser la economía argentina desde los sectores dominantes, pues no fue mal. Nos fue mal a todos, y lo importante es que la Argentina tiene que tener lugar para los que pensamos de una manera, para los que piensan distinto, y creo que eso se ha fortalecido mucho en la etapa de la presidenta, y no de pico. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, un tema que hoy ya no se habla más, pero que en su momento fue, creo que, una revolución cultural en la República Argentina, la ley de identidad de género, lo mismo, la posibilidad de que haya universidades en lugares que no son el centro de la ciudad de Buenos Aires, creo que ha sido un hecho muy importante. La posibilidad de que los chicos tengan una netbook en cualquier rincón de la Argentina es igualadora, es igualitaria, tiene que ver con la igualdad en la diversidad. No importa esa diversidad si es dónde vivís desde el punto de vista geográfico o quiénes son tus papás y qué te pueden pagar. Ahí está el Estado presente a partir del kirchnerismo, acompañando en la igualdad, no solo en términos de hoy, porque esa computadora forma capital humano y son herramientas para el trabajo futuro, es decir, que hay una dinámica de mejorar la calidad de vida. Entonces, si a mí me pegan con mentiras, si a mí me quieren acorralar con una causa armada, con una causa en la cual hay mucho apriete, yo les digo que para estar en el kirchnerismo vale la pena sufrir todo eso y para transformar la Argentina también.